Pues nada, buenas a todos. Espero que hayáis tenido una buena entrada de año y que la vuelta a la rutina no haya sido muy pesada. Yo he estado estos días todavía guardando la voz porque, bueno, a veces sigo perdiéndola, pero bueno, espero que hoy no me quede ronca y que hable lo justito también. Me tengo que ajustar a la hora y media, que Araceli no podemos estar más de una hora y media. Así que bueno, si se queda algo por explicar, lo explicaré en la siguiente sesión, pero bueno, vamos a intentar ir porque hay muchas diapositivas para ver. Así que nada, según me ha dicho Elena Escribano, os lo digo ya porque muchas personas me habéis preguntado por Instagram, en teoría los materiales los hemos ido subiendo ya a las carpetas, es decir, que Vicens Vives tiene que estar empezando ya esta semana a subirlo a vuestra cada uno creo que que accedéis, porque yo, no, yo lo mío es distinto a lo vuestro. Yo tengo unas carpetas donde cada autor tiene un nombre y vuelca todo el contenido que tiene, todas las programas, o sea, todas las presentaciones. Pero según me ha dicho Elena, que estaba hablando con ella, ya lo tenían organizado y esta semana iban a empezar a mandar correos. Yo, en cuanto terminemos y finalicemos hoy esta sesión, modificaré alguna parte de la bibliografía si es que hablamos de algún libro en concreto para añadirlo. Y si hay algún error que se me ha pasado pues, escribiendo, alguna falta de ortografía o algo, y yo ya lo subiré este fin de semana. Entonces, en teoría, ya los dos PowerPoints están disponibles. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que preguntáis muchas veces, pero yo sé lo que me van diciendo. Entonces, la última noticia es esa, que lo más seguro que ya esta semana esté todo listo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora Araceli os proyectará el PowerPoint porque mi ordenador no me deja subir, no me deja compartir pantalla. A ver, bueno, me ha escrito, ¿dónde suben los PowerPoint? Perdón, a ver, es que yo no tengo acceso porque yo al ser la autora no entro en los mismos sitios que vosotros. Yo tengo un enlace como una especie de carpeta Drive donde cada autor tenemos una carpeta con los nombres, Taida, Elena y Félix. Entonces yo vuelco ahí y subo mi PowerPoint, pero a vosotros supongo que tendréis el acceso, que os han dado una contraseña a la plataforma y en esa plataforma, en esa comunidad, os tendrán que salir. Sé que os van a mandar un correo porque es que lo han dicho, que están ya organizándolo todo para que lo tengáis. Entonces, si hay alguna novedad, pues la compartiré por Instagram o lo mandaremos por los grupos del GTG. Pero si no habéis recibido todavía nada, es por eso. Pero ya os digo que yo subí antes de Navidad, mucho antes de irnos de vacaciones, mi primer PowerPoint y este ya lo tenía hecho, pero me dijeron, no, hasta que no des la sesión no lo subas. Entonces lo retocaré si hay alguna cosa que cambiar en función de lo que vayamos hablando hoy, si sale algo que anotar y cambiar, pero también para este fin de semana yo ya lo dejaré hecho. Lo digo porque con las informaciones que nos vayan dando, pues os comentaremos. Como es una cosa nueva que están haciendo, pues supongo que están gestionándolo. Así que nada, vamos a comenzar con nuestra segunda sesión. Esta vez la he titulado El fomento de la lectura, tertulias literarias, dialógicas, clubes y rincones de lectura. ¿De acuerdo? Os he compartido hoy a la hora de comer el guión o el índice que íbamos a seguir, pues un poco para que supierais por dónde tirar o por lo que íbamos a tratar. Entonces, Araceli, si quieres ir pasando y así nos detenemos, yo os digo un poquito. Entonces, en primer lugar, hablaré un poco de qué es el fomento de la lectura, qué entendemos por fomento de la lectura. Nos centraremos en la figura del lector, en las diferentes perspectivas que se pueden dar de la lectura y en la figura importante, relevante, que es la del lector competente, ¿no? Que es la que queremos que se consiga cuando el alumno termina pues, lo que viene siendo la educación secundaria obligatoria. También haremos un repaso por los beneficios de la lectura, que más o menos todos conocemos, lo que es el hábito lector, y ya nos detendremos en los agentes implicados dentro del fomento de la lectura, las familias, las escuelas, Ministerio de Cultura y Educación, etcétera, porque he añadido unas cuantas más.
En segundo lugar, me centraré en las estrategias o propuestas que existen para fomentar la lectura en las aulas y fuera de ellas. Y ahí os he puesto como que he destacado las tertulias dialógicas literarias y los rincones de lectura. Pero es cierto que he añadido muchas más, creo que hay unas 7. Luego hay un apartado que he titulado Pequeños pasos, grandes cambios, que luego ya veréis qué es. El punto 4, que es la biblioteca escolar, donde hablaré un poco de cómo estamos iniciando, despegando, ¿no?, el trabajo de la biblioteca escolar en mi centro, en el IES Dr. José Aleixandre de Paterna. Y luego pues ya terminaremos con ruegos y preguntas. El apartado de bibliografía no lo he incluido ahora porque lo incluyo siempre después de tener la formación. Entonces ya terminaremos con el último de ruegos y preguntas. Entonces, si quieres pasar, ¿qué es el fomento de la lectura? Ya para empezar esta ponencia he escogido una cita que me gusta mucho de Jorge Luis Borges, que dice: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Lo he escogido porque es una frase es una cita que me gusta mucho, en la que creo que dice una gran realidad, y es que el hombre ha podido crear e inventar muchísimos instrumentos, pero ninguno es tan asombroso como el libro, porque es verdad que la mente humana es capaz de imaginar tantísimas cosas a partir de un libro que nos deja fascinados, ¿de acuerdo? Entonces he decidido iniciar con esta cita tan bonita para hablar de lo que viene siendo pues el fomento de la lectura. Os he definido brevemente lo que es la lectura, que es una actividad esencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de todo ser humano. Todos, desde que nacemos, sabemos que cuando empecemos a hablar, próximamente lo que nos toca, ¿no?, es aprender a leer. Y la lectura es un factor clave para el enriquecimiento intelectual de todo alumno, y además un requisito indispensable para que éste sienta el gusto por la lectura. Aquí en negrita os he puesto unas pequeñas palabras que dicen que la lectura es un cambio en la vida de las personas. Es un antes y un después. Entonces yo os lanzo una pregunta que me gustaría que en 1 minuto o 2, ¿no?, os detuvierais a pensar y a responderla, ¿vale? ¿Recuerdas la primera vez que cayó un libro en tus manos, ¿no? ¿Qué sentiste, qué experimentaste la primera vez que cayó un libro en tus manos? Yo, por ejemplo, es que si cierro los ojos, tengo clarísimo qué es lo que pasó en mi vida, y para mí que cayera un libro en las manos ha significado un antes y un después. Mi vida no es la misma, y estoy muy agradecida, porque si no fuera por ello no me dedicaría a lo que me dedico. Entonces sí que me gustaría que en 1 minuto, brevemente, si alguien quiere, escribid lo que os venga a la mente, ¿no? Y podéis o hacerlo por el chat, o no sé si tú puedes, Araceli, dar paso a alguien si levanta la mano, porque eso en Zoom no sé si se puede, pero sí que lo podemos hacer cuando utilizamos el del instituto. Que alguien levanta la mano o Sí, le das paso a que alguien hable, si es que alguien quiere hablar. sí se puede, lo veo y... Vale, yo he admitido a una persona. Hay gente que sí que empieza a escribir, ¿no? Dice los libros de... Tengo aquí una cosa que voy a coger. A ver, hay cosas que están poniendo, ¿no? Que pone, a ver, que leo. Los libros del barco de vapor. Bueno, es que yo creo que los libros del barco de vapor, ¿no?, han sido un hito en ha marcado un antes y un después en nuestra vida. Zapatos de fuego y sandalias de viento, los 5, la de ejemplares que habrá comprado mi madre de los 5 para leer, de Enid Blyton, que todos. Esta frase me gusta mucho, ¿no?, que dice Eva: no recuerdo la primera vez que cayó un libro en mis manos, pero no recuerdo ningún momento de mi vida sin un libro. Robinson Crusoe era una ventana
a un mundo más allá de mis cuatro paredes, una revelación, un duende a rayas, cuentos infantiles de los hermanos Grimm, que me extraña que muchos alumnos no los conocen. Ya. Bueno, a mí no me extraña tanto porque yo puse un cuento de los hermanos Grimm y me dijeron que cómo me atrevía yo a poner eso, que no era un cuento popular como el de los tres cerditos, que qué mala era poniendo las tres hilanderas, que eso no lo conocía nadie. Los cuentos que me contaba mi padre, que se los inventaba, ¿no? El pequeño vampiro, el gato Mok, el pájaro verde. Yo creo que en alguna ocasión ya lo he contado, que mi madre, el sueño de mi madre siempre fue estudiar y ser profesora de lengua y literatura, pero no había dinero en casa de mi abuela, creo que lo he contado en una ocasión, y mi madre no pudo estudiar, entonces en mi casa solo había que libros. ¿De dónde? Pues de donde podíamos. Íbamos todos los viernes a la biblioteca, cogíamos libros, se hacía mi carné mi madre, mi padre, todos, y cogíamos varios ejemplares para que yo pudiera leer. Entonces, yo aprendí a leer en casa con 2 añitos y medio y para mí, quien ha dicho por ahí la colección de Barco de Vapor, os vais a reír quizá, pero hace un año mi obsesión se convirtió en empezar a recopilar todos los libros del Barco de Vapor de cuando yo leía en primaria. El Cerito Lolo era mi favorito, lo habré leído de veces con la señorita Estrella, que decía, señorita, ¿puedo volver a coger el Cerito Lolo? Si me lo sé de memoria ya, pero me lo puedo volver a coger, sí. O Agustina la payasa, ¿no? O Quisicosas, y empecé a hacerme un poco la biblioteca. Dije, bueno, cuando tenga hijos, digo, van a leer los libros que yo he leído, digo, porque estas colecciones, la verdad que ya muchas están, las cogí por Wallapop. Entonces, bueno, la pregunta era hacerla porque yo creo que todos íbamos a coincidir en más o menos lo mismo y en muchos nombres idénticos, por ejemplo, estoy leyendo el de Fray Perico y su borrico, el Pampinoplas, ¿quién no recuerda esos libros del barco de vapor por colores, ¿no? Pues nada, continuamos después de habernos dado cuenta, ¿no? de lo importante que es la lectura para todos nosotros y que como profesores de lengua y literatura, ¿no? Como docentes, lo que queremos es que con nuestros alumnos quizá esa sonrisa, ¿no? esta ligereza a la hora de decir títulos, de hablar, también exista entre ellos y fomentar esa lectura, que sientan que los libros son una ventana al mundo que les puede permitir vivir miles de experiencias como nosotros hemos vivido con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, continuando, diríamos que la Real Academia Española, a mí siempre me gusta empezar con, a ver qué dice la RAE, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española define el término leer y lo hace con varias acepciones. Yo he escogido algunas, las tres primeras, que dice pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados, comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica y entender o interpretar un texto de determinado modo. ¿De acuerdo? Estas son las tres primeras acepciones que yo he cogido de la palabra leer, pero se trata de una definición pues, que quedaría como muy general, ¿no? Porque la palabra leer para mí encierra un significado mucho mayor. Os he puesto algunas personalidades, algunos autores importantes, ¿no? que inciden en lo que es la lectura, lo que es leer. Para Soler, leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto. Es decir, es un proceso mediante el cual el primero, es decir, el lector, intenta satisfacer, obtener una información pertinente para los objetivos que guían su lectura. El proyecto OCE-PISA dice que leer es la capacidad no solo de comprender un texto, sino también de reflexionar sobre el mismo a partir del razonamiento personal y de las experiencias propias. Y Colomer y Camps dicen que el acto de leer es concebido no solo como un proceso perceptivo, sino también como un proceso interactivo y creativo entre el texto y el lector, con la finalidad de comprenderlo y de interpretarlo. Por tanto, después de haber hecho una especie como de recorrido por diferentes autores, nos damos cuenta de que la lectura no es simplemente pasar la vista por las letras o las oraciones que tiene un texto, sino que va mucho más allá. ¿De acuerdo? Es lo que os he puesto en el párrafo final. Se tiene que producir una relación, ¿no? entre ese lector, ese texto,
y por tanto, que esto es muy importante, cada lector va a ser distinto. Es decir, yo, Zaida, puedo crear un significado a partir del texto muy distinto al que puede crear mi compañera Mireia, mi compañera Laura, etc. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la capacidad, por las experiencias que hemos vivido, por la cultura, por el contexto, de forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente el resumen de estas dos últimas líneas. El lector se convierte en el creador de significados que no están incluidos en el texto y que él, el lector, los construye a partir de un contexto social y cultural. Si quieres pasar, de acuerdo. No sé si, a ver, ¿qué tengo aquí? Vale, podemos distinguir dos tipos de lectura. La lectura académica y la lectura personal. Está claro que nosotros como docentes tenemos muy distinguida una lectura de otra, porque una cosa es lo que nosotros leemos en nuestra casa, lo que nos gusta, y otra muy distinta es la lectura académica. La académica es la que tiene una finalidad, una intención didáctica y la que pretendemos que los alumnos lean en el aula y que a partir de esa lectura formemos lectores competentes, ¿de acuerdo? Pero luego está la otra lectura que todos también conocemos, que es la lectura que hacemos por placer. Nosotros hacemos una diferencia muy grande en el aula, pero lo que queremos es que los alumnos, cuando luego lleguen a su casa, cuando salgan del aula, también realicen esa lectura personal. Porque muchos alumnos no leen. ¿Cuántos de vosotros estáis hartos de escuchar madres o padres, abuelos, tíos, quien tenga la custodia de cada uno de nuestros alumnos, decir, es que yo, a ver si tú lo consigues, porque es que mi hijo en casa es incapaz de coger un libro. Sí, madre mía, yo le he comprado el libro de lectura, pero el libro de lectura obligatorio es que ni siquiera lo quiere leer. Yo ya no sé qué hacer para leer. Entonces, claro, muchas veces decimos, si nosotros desde el instituto lo que pretendemos es que con nuestras lecturas se formen lectores competentes, pero también queremos crear un hábito lector. Es decir, esto es lo más importante que queremos, que nuestros alumnos luego cuando lleguen a su casa le digan, mamá o papá, mira, me quiero comprar ese libro, o que con el dinero que le han dado o que tengan se compren libros. Es decir, que eso muchas veces, en ocasiones pasa, yo tengo alumnas que les encanta leer o alumnos que les encanta leer, pero hay otros que no cogen el libro ni aunque se lo regales tú. ¿De acuerdo? Entonces, en esos dos tipos de lectura que nosotros tenemos tan claro, lo que en realidad queremos es que converjan en una que la lectura que hacemos en clase tenga ese fomento lector, se convierta en un hábito. ¿De acuerdo? Si quieres pasar, nada, Celi. De acuerdo. Gracias. Así pues, tal como hemos podido observar, la lectura tiene que ser uno de los objetivos fundamentales en todas las áreas y niveles. ¿Por qué he dicho esto? Yo no sé cómo será en vuestros institutos, ¿vale? Pero en mi instituto, por ejemplo, solo se trabaja lecturas en castellano y, bueno, alguna vez el Departamento de Geografía e Historia habla con nosotros, ¿no? Y nos dice, bueno, pues a ver si podéis hacernos el favor de poner este libro que trabaja historia. Y así, trabajando historia, también nosotros trabajamos otros contenidos, lo podemos vincular, de la misma manera que solo nosotros corregimos faltas de ortografía, solo nosotros leemos textos, y si luego hay muchas faltas de ortografía, el alumno suspende castellano, la culpa siempre acabamos teniendo, ¿no?, las asignaturas de castellano o aquí en mi caso en la Comunidad Valenciana también de Valencia. Y es porque la lectura hay veces que no se trabaja en otras áreas. No se lee, por ejemplo, en matemáticas, no se lee en otras asignaturas y simplemente se pretende que el alumno resuma, haga un esquema, estudie, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la lectura debería ser un objetivo fundamental en todas las áreas y niveles en los institutos. Os digo que no sé si en vuestros institutos pasará, pero yo cuento, por ejemplo, lo que vivo o experimento en el mío, que sé que hay veces que debería de haber un compromiso mayor y entender que la asignatura de lengua castellana y literatura en ocasiones, en optativas también sirve para, digamos, ¿no?, reforzar ese refuerzo
pero no nos podemos olvidar que de la misma manera que en ciencias hay talleres de profundización, también podemos tener esos mismos talleres y que la asignatura de lengua castellana y literatura, que es muy importante, ¿no? Para la expresión oral, etcétera, adopte esos puntos de vista que no, por lo menos no sucede en mi instituto. Aquí estoy leyendo que dice Trini: en Vilafranca del Penedés, en las áreas de sociales, catalán, castellano e inglés, todos leen libros, en total 9 libros cada curso. Yo sí que sé que, por ejemplo, en inglés leen algunos libros, eso sí que en inglés. Pero yo me estoy refiriendo a asignaturas que no tengan ese vínculo, a lo mejor, con la lectura. Yo en el otro centro donde estaba antes había asignaturas como matemáticas. En matemáticas leían libros. Por ejemplo, el asesinato de la profesora de matemáticas lo leían en matemáticas, en primero de la ESO. O, por ejemplo, leían libros en biología. Y era muy sorprendente porque el fomento lector es que se notaba, los alumnos disfrutaban y los alumnos traían libros a clase. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo lo que os decía, que la lectura tiene que ser un objetivo fundamental en todas las áreas y niveles, pero que no consiste solo en aprender a leer, sino más bien, como he dicho en la diapositiva anterior, tiene que producirse, ¿no?, una relación entre el lector y el texto, para que se creen una serie de significados. Pero esos significados, como ya he dicho, serán diferentes porque el almacén que nosotros tenemos en la memoria es distinto según las experiencias vividas, según lo que hemos leído, lo que hemos experimentado, etc. ¿De acuerdo? Fundamental, lo que os he puesto ahí en negrita, queremos crear lectores competentes en nuestras aulas. Un niño no llega un día y se despierta y dice: uy, soy lector. No, en la lectura, el proceso de leer y de aprender a leer es progresivo, ¿no? Se va creyendo, se va consiguiendo con el tiempo y somos nosotros, los docentes, los que tenemos que hacer que el alumno tenga ese hábito y que acabe disfrutando de la lectura. Porque en muchas ocasiones, yo cuando ya empieza el curso, Zaida, ¿qué libro vamos a leer? Pero que no sea un coñazo, ¿no? Escuchas en muchas ocasiones, o a ver qué libro va a ser, porque este tiene imágenes, pero tiene dibujos, pero es a color, pero ¿en qué año ha sido publicado? Es decir, ¿cuántas páginas tiene, ¿no? Que sea fácil, y lo que nosotros también tenemos que hacerles llegar a ellos es que queremos que las lecturas que les propongamos sean lecturas que luego tengan una relación con su contexto y con la actualidad, que tenga interdisciplinaridad, que tenga relación con los valores que queremos fomentar, etc. Hay gente que, por ejemplo, sigue diciendo que hay profesores de matemáticas, inglés, castellano, cultura clásica, latín. Aquí, por ejemplo, sé que no leen en cultura clásica ni en latín. Tenemos una tabla de actividades de dinamización de la lectura que se revisa anualmente y algunos libros se cambian o se cambian las actividades. Es que creo que, bueno, eso es una de las cosas que he puesto a final de las diapositivas para hablar sobre cómo a lo mejor deberíamos de trabajar en los institutos, cómo debería de ser, pues así decir, un poco la ideología de centro, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos un poquito en lo que es el lector... Ay, no, espera, está un poquito atrás que terminé este parrafito, sí. Víctor Moreno dice que un lector competente es aquel sujeto capaz de leer con precisión y rapidez. Alguien que ha desarrollado un conjunto de habilidades y destrezas y que puede interpretar los textos que lee, interactuar con ellos, manipularlos, transformarlos, ¿de acuerdo? No es la responsabilidad de las escuelas. Las escuelas tienen la obligación de que un alumno salga siendo un lector competente. Muchos alumnos dicen: no, pero si profesora, yo sé leer, yo sé escribir. Vamos a leer en voz alta. No saben leer en voz alta. Cuando leen en voz alta, ay, es que me he perdido. Es que en realidad no estoy entendiendo lo que leo. Y cada vez más, cada vez pasa más. Yo me sorprendo muchísimo en los grupos de primero de la ESO, pero más me sorprendo en algunos de cuarto, de que tengo perfiles de alumnos que todavía no entienden lo que leen. Y ya ni os digo si les ponéis un texto, porque aquí estamos hablando de leer en muchas vertientes. No estamos hablando de leer una obra. Están leyendo una obra, no. De leer un artículo de opinión, porque al leer un artículo de opinión, ya en extraer un tema en que entiendan y en que distingan una idea principal de una secundaria, ya sabéis que es bastante complicado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra obligación es la de crear lectores competentes, que es de donde he querido empezar toda esta formación. ¿De acuerdo?
Si seguimos avanzando un poco, haremos un repaso pues, de los beneficios que todos sabemos que tiene la lectura. He puesto creo que unos 12. El primero pues ejercita el cerebro y te mantiene activo mentalmente. Para cuando os digan, es que no sirve nada leer, sí que sirve para leer de mucho, aquí tenemos muchos beneficios. Desarrollar la creatividad es increíble lo que sabemos que se produce en nuestras cabezas cuando leemos, ¿no? Aumenta la memoria, leyendo podemos cada vez recordar más cosas. A ver, Araceli, pues yo los tengo aquí también. Proporciona información y conocimiento, enriquece el vocabulario, mejora las habilidades comunicativas, porque el hecho de que leamos, ahora cuando veamos las tertulias, ¿no? Las tertulias literarias, los clubes de lectura, lo que permite es que las personas interactúen unas con otras. Por tanto, entre ellas sí que se produce una mejora en esas habilidades comunicativas, en la expresión oral. También tenemos el fomento de la imaginación, el hecho de que leer también favorece la concentración, relaja los niveles de estrés y provoca el aumento, ¿no? de la dopamina, nos hace estar felices leer, aunque muchos alumnos no lo creen. Ayuda a la ortografía y mejora la redacción, favorece la empatía, creo que esto es clave, porque cuando leemos un libro, ¿cuántas veces nos ha hecho llorar un libro? Los alumnos se dan cuenta que cuando leen se ponen en la piel de los protagonistas y muchas de esas vivencias se ven reflejadas. A lo mejor te dicen, madre mía, profesora, ¿cómo me ha gustado este libro? Esta vez sí, porque yo soy esa persona y les permite abrirse, les permite expresar sus emociones, sus sentimientos. Y el último, que para mí está muy relacionado con el 11, el 12 está muy relacionado, interrelacionado con el 11, es la introspección, ¿no? O la autorreflexión efectiva. Cómo somos capaces, después de haber leído un libro o en determinados momentos, que paramos a hacer una reflexión sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento, si nos hemos visto reflejados ahí o no, si creemos que tenemos que cambiar algo de cómo hemos actuado. Muchas veces, a mí por lo menos me sucede en contadas ocasiones, no en numerosas ocasiones. ¿De acuerdo? Entonces, después de estos beneficios, nos queda el último, es verdad, la última diapositiva. Mejora la toma de decisiones y el proceso emocional y retrasa el envejecimiento mental. Investigando un poco, indagando para crear toda la teoría que siempre pongo al principio de las diapositivas, señalé ahí unos 5 apartados que hablaban dentro de la corteza del cerebro y os los he puesto ahí, ¿no? Cómo actúa la corteza prefrontal, la temporal, lateral, el hipocampo, y al final es dentro de nuestro cerebro, pues un poco leyendo tomamos decisiones, nos afecta a las emociones, reflexionamos sobre lo que nos sucede, asociamos con lo que está teniendo lugar, cómo memorizamos ciertos contenidos, etc. Y la última, pues retrasa el envejecimiento mental. Leer hace que el cerebro esté activo. Trini está escribiendo aquí, hay gente que dice, nosotros tenemos un profe de mates que escribe libros en castellano, y uno de sus libros está en segundo de la ESO, lo tenemos fácil para invitar al autor a clase, sí. A ver, es que es lo que os he ido diciendo anteriormente. En todos los institutos yo esta semana ya lo he estado hablando con el jefe de estudios, que me gustaría que se tuviera ya una línea distinta a la que se está haciendo y que el fomento lector se lleve a cabo en todo el centro, porque lo que no puede ser es que lo que yo plasme en mis sesiones de evaluación es que mis alumnos tengan 40 o 50 faltas en un cuarto de la ESO y que la culpa sea el de castellano o la de castellano, porque no es la realidad. Y leer podemos leer todos y todos podemos fomentar la lectura con pequeños textos de economía, de matemáticas, de biología en las aulas. Y no que sea solo teoría y actividades, que a veces nos dicen, ay, es que para leer ya están en castellano o para leer ya están en valenciano. No, se puede leer en todas las áreas. Si continuamos, ahora pasaremos ya al punto 1.3, que es el de el hábito lector. Un hábito, como todos sabemos, es una práctica, ¿no? Una costumbre que se repite de forma reiterada, de forma regular. Quien va al gimnasio 3 veces a la semana es un hábito, va 3 veces a la semana a realizar ejercicio.
Así pues, si tuviésemos que definir el hábito lector, ¿qué sería? Pues la práctica o la costumbre adquirida por parte de un ser humano, ¿no?, de leer con frecuencia. Leer con frecuencia es leer un par de libros al mes y no leer un libro al trimestre, que es lo que ya a veces conseguimos, sino que los alumnos pues, pudieran leer un par de libros al mes. Yo creo que con eso ya yo me conformaría. Así pues, autores como los siguientes hacen apreciaciones respecto al hábito lector, que es Andricaín, Marín y Rodríguez, dicen que el hombre no llega al mundo apreciando los libros. Es una capacidad que se desarrolla con la práctica y como un modelo de conducta que se le propone. Y Charrié González dice que para desarrollar este hábito, el niño tiene que encontrar, desde que se inicia en la lectura, que ésta sea significativa y placentera. Y sobre todo, que descubra que ésta está vinculada a su mundo real, a su contexto. Porque entonces se dará cuenta que da respuesta a sus preguntas, que enriquece la vida y amplía su ámbito de comunicación. Es decir, lo que os he dicho al principio, cuando elegimos una lectura, cuando no sabemos qué proponerles a nuestros alumnos, es muy importante preguntarle a ellos por sus gustos, para que de esa manera cuando ellos lean se den cuenta que leer no es tan malo como muchos creen y piensan, sino que es que las lecturas reflejan la realidad, nuestras vivencias, lo que nos pasa constantemente, ¿de acuerdo? Y que yo sé que todos sabéis. Entonces, bueno, ahí he hecho el apartado que todos conocemos y es que somos nosotros los que tenemos que propiciar que en nuestras aulas se produzca ese gusto o placer por la lectura, sobre todo en nuestra asignatura, y poder tender puentes y enlazar a otras asignaturas. Y, por ejemplo, por lo que os he dicho, que se pudiera leer en matemáticas, que se pueda leer en economía, se pueda leer en cualquier asignatura. Sí, a ver, yo estoy leyendo lo que dice Mercedes, que si un profesor no lee, difícilmente sean sus alumnos. Yo muchas veces he dicho, y sé que son compañeros míos, pero si tus compañeros hacen faltas de ortografía, ¿cómo van a corregir las faltas de ortografía de los propios alumnos? Si yo escucho, ay, es que no, yo no voy a corregir, que soy de matemáticas. Bueno, pero tú también verás las faltas, ¿no? Porque igual que las veo yo, las vemos todos. Pero sí, exacto, Mercedes tiene razón. Si un profesor no lee, difícilmente hará que lean sus alumnos. Pero creo que es que simplemente con pequeños fragmentos, es que incluso una noticia que haya pasado o se puede hacer un vídeo de Twitter, o sea, un vídeo que esté en TikTok o un pequeño tweet y mecanografiar lo que dice el vídeo de Instagram o el vídeo que tenemos en TikTok, y ya los alumnos leen y a partir de ahí se pasa al contenido que tengan que trabajar en matemáticas o lo que sea y ya se les da un texto. Porque sí que es verdad que castellano, valenciano, sociales, incluso pues sí, en latín, griego leemos, pero hay asignaturas más científicas que sé que se lee menos y que se podría fomentar también ahí la lectura. ¿De acuerdo? Os he puesto en el siguiente párrafo que también hay dos agentes de los que hablaremos ahora más adelante, como es la familia, que tiene que ser un reflejo de conducta. Y sabemos que muchas veces no sucede, ¿de acuerdo? Los alumnos deberían de venir a las aulas teniendo el espejo en su casa, ¿no? Yo me siento en el sofá, yo Pepe, de 5 años, y a mi lado está mi madre de 35 años con un libro y estamos leyendo los dos. Sabemos que cada vez ocurre menos, o ocurre en pocas ocasiones, o ocurre en los primeros años, pero conforme se van haciendo mayores, muchos de ellos se pierden, ¿de acuerdo? Entonces ahí es lo que os he puesto. Los agentes, la escuela y la familia tienen que ser ese reflejo, ese espejo de conducta frente al niño, porque si el niño lo ve, percibirá el libro como algo cercano, ¿no? Que tiene una vinculación emocional afectiva. ¿Qué te podemos regalar para Navidad? Esta idea, un libro. A mí me da igual un libro. Esa vinculación emocional afectiva, que mejor regalo que un libro no hay ninguno, ¿de acuerdo? Y que es lo que nosotros queremos como profesores hacer llegar a nuestras aulas. Y ahí es lo que os he puesto, queremos que el libro forme parte de su vida, que les proporcione conocimiento, sí, entretenimiento también, que adquiera fomento lector, pero sobre todo que vean a los libros como un amigo, ¿no? Como un refugio. Cuando alguna vez llegas a casa y te sientas y estás
loco porque llegues a casa, terminar lo que estás haciendo y seguir leyendo porque te has metido en esa historia y no puedes salir de ella, porque te has hecho amiga de Marisa que sale en el capítulo 5 y te ves reflejado en ella, porque cuando termina el libro lloras y dices, ¿ya qué va a ser de mi vida después de esta historia que he vivido? Y nosotros queremos que nuestros alumnos también vivan eso y experimenten eso. ¿De acuerdo? No obstante, y esta frase me gusta mucho y no podía no ponerla, que para mí es una máxima como docente, es que esta práctica del fomento lector no puede llevarse a cabo como una obligación, ya que esto provocará el efecto contrario, como dice Daniel Pennant. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Tú no le puedes obligar a nadie a que te quiera. No puedes obligar a nadie a que sueñe. Vete a dormir y sueña. Hoy tienes que soñar. No, señora, si quieres soñar. Si la noche le da por soñar. Pues leer lo mismo. No podemos decirle a alguien leer, obligarlo de esa forma tan dura, sino que tenemos que hacerlo a través de unas estrategias que yo, por ejemplo, pues os he puesto unas cuantas ahora a lo largo de las siguientes diapositivas. A ver. Si quieres pasar, gracias, Araceli. Vale, por tanto, pues como dice Rossing, leer es mucho más que una necesidad curricular o una imposición familiar, porque el ideal de la lectura es lo que se decía al principio de la formación, el proceso tiene que ser permanente y continuo, ¿vale? Que el alumno vea que el libro es un amigo, que ese hábito lector desde pequeños llegue hasta mayores. Entonces, ahora os lanzo la pregunta, ¿cómo promovemos la lectura, ¿no? ¿Cómo promovemos la lectura? Y es responsabilidad tanto de las escuelas como de los institutos que hagamos lectores competentes, pero también tienen que hacerlo instituciones y organismos, como por ejemplo el Ministerio de Educación y Cultura. Si quieres pasar a Araceli, vale, a ver, que yo también le paso aquí y así la tengo. Vale. Como ya os he dicho, es una fuente de cultura, de conocimiento y de crecimiento personal, y aparte de la familia y de la escuela, también tiene que entrar en contacto con el fomento de la lectura el Estado, las empresas, las instituciones, los lugares de trabajo y los espacios públicos. Ahora, en la siguiente diapositiva, os he puesto una cita de Equipo Peonza, que dice, aquel adulto que hace de puente entre el libro y el niño y que estimula y orienta el hábito lector es la persona capaz de crear ese vínculo como agente mediador, ¿no? Es decir, dentro del proceso de lectura existen varios agentes y esos agentes son los adultos que hacen de puente entre el niño y el libro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos cuáles son esos agentes que yo he ido Araceli, que he ido desarrollando. Vale, en primer lugar podríamos destacar a la familia, ¿no? Este agente es el principal responsable de la educación de cualquier niño y por ende el de la lectura. La familia es quien permite al niño el primer contacto con los libros. Pero ¿qué más puede hacer la familia para fomentar la lectura? Yo ya os he puesto una opción que es que puede acompañar al niño a la biblioteca. Puede acompañar al niño a la biblioteca, puede acompañar al niño al teatro, llevando, por ejemplo, aquí en Valencia, antiguamente, digo antiguamente porque es verdad, íbamos mucho al Teatro Escalante, tanto con los grupos escolares como yo iba con mi familia, y siempre te daban unas fichas cuando terminabas. Y entonces luego con las familias podías hablar sobre esos libros que representaban o sobre esas películas, y eso también es parte del fomento de la lectura, es decir, otra de las cosas que se puede hacer es llevar al niño a una librería, elegir un libro. Yo no sé las librerías, por ejemplo, que hay en otras partes de España, pero aquí en Valencia, y es verdad porque lo digo siempre, hay una, que la gente que es de Valencia me esté viendo la conocerá, que es París Valencia, que hay de todas las librerías que hay, la que más me gusta a mí, por ejemplo, es la de Pelayo. Hay apartados o zonas en las que puedes encontrar libros por 1 o 2 euros. Yo muchas veces digo,
si es que quien no lee es porque las familias que no llevan a sus libros a librerías como la que os estoy diciendo, que hay cómics a 1 o 2 euros, es porque no quiere. El niño puede tener acceso a la literatura de forma muy económica. Incluso hay también una librería de segunda mano que se llama Red, que también está por 2 euros, tú dejas un libro y te puedes llevar otro. Entonces, la familia es ese agente, primero, ¿no?, que fomenta la lectura. Segundo lugar, la escuela, como ya os he puesto ahí también, escenario por excelencia para promover la lectura, y que debe de crear un compromiso entre escuela y familia con el objetivo común de fomentar la lectura. Si pasamos al tercer punto, tenemos la biblioteca pública, pero os he puesto ahí esta primera línea, la he puesto porque es lo que pienso y es lo que toca, es la responsabilidad de las administraciones públicas. Todas las administraciones públicas son también las que tienen que saber gestionarlas y son las que tienen que crear actividades llamativas para que los alumnos acudan a esa biblioteca pública. Si es que ahora hay que presentarle las situaciones de aprendizaje. Para que puedan motivar a los alumnos a asistir a las bibliotecas, bueno, a las sesiones que tengan lugar en la biblioteca. Aquí, por ejemplo, en Paterna, como yo tengo relación con el concejal de educación y demás, siempre muchas veces me dicen, ¿qué vais a hacer? ¿O tenéis alguna idea? ¿O queréis que hagamos algo entre el día de las bibliotecas? Por ejemplo, ¿vais a hacer algo en el instituto? Porque es que nos gustaría, y así lanzamos una propuesta y que vosotros la digáis en clase para fomentar que luego los alumnos vayan a la biblioteca. Pues a lo mejor que venga algún autor a leer algún fragmento, si habéis hecho alguna actividad, poder llevarla al aula, o sea, sacarla del aula a la biblioteca. Entonces, la administración pública es la que tiene que sacar adelante también ese fomento lector, que es lo que os he puesto ahí. Si pasamos a la siguiente, bueno, otros agentes que yo he puesto son las librerías. Yo os he dicho pues, algunas de Valencia, que yo creo que la gente que es de Valencia y me está viendo las conocerá, porque son muy famosas. Luego los editores, que también tienen que promover la circulación de las obras, ¿no?, poniéndolas al alcance de sus lectores. Y sabemos que muchas veces las editoriales lo hacen cuando vamos al kiosco, tenemos ejemplares, pues te regalo el primer ejemplar a 2 euros, luego te haces la colección, ¿no? Pues promover y fomentar la lectura. ¿Cuántas veces no habremos conocido libros o colecciones, o sea, que eran totalmente inéditas o desconocidas para nosotras? Porque yo, por ejemplo, así encontré los libros de los que decíais de los 5. Yo a partir de una que la primera vez que la sacaron ya obligué, y eso sí que es verdad, obligué a mi madre que me comprara todos los libros en mi casa. O sea, en casa de mis padres todavía están todos los libros de los 5. Luego también he puesto los medios de comunicación y creo que los medios de comunicación son los que menos nos ayudan. Porque creo que el fomento de la lectura sería esencial que se reflejase a través de anuncios, de series, de películas, ¿no? Más personas leyendo, anuncios de libros. Pero yo sé que no se lleva a cabo porque no interesa. Pero creo que el Ministerio de Educación y Cultura, que es el próximo que he puesto, ¿no?, a través de su plan de fomento de la lectura que veremos ahora, debería también de insistir en esos medios de comunicación, porque sabemos que nuestro alumnado lo que más hace es consumir medios de comunicación, ¿no? Series, anuncios, películas y las redes sociales. Y por último, el grupo de iguales, que lo he señalado como de gran relevancia, ya que es el que permite compartir gustos. Al final, creo que si un alumno lee y le puede compartir al compañero, mira, he leído este libro, me gusta mucho. De ahí la importancia que nosotros fomentemos en el aula. A ver, que estoy leyendo aquí. Ana Bermejo dice: en Extremadura existe un organismo que se llama Fomento a la Lectura y colaboran con escritores extremeños para ir a centros, aulas literarias y a círculos de lectura, además de tener el apoyo del Ministerio, aunque llevan 2 años recortando las ayudas. En la Comunidad Valenciana también se da la posibilidad de que, bueno, tú echas la solicitud, luego falta que te la concedan y podemos tener autores que vienen al centro. Creo que será más o menos lo mismo, solo que si ya
Si has participado a lo mejor un año, no sé si puedes volver a participar, pero siempre hay prioridad para los que no y si te sobra, pues sí que puedes. Tienes que escoger a una persona que tenga 3 libros publicados, que sea autora de poesía o de narrativa, lo que sea, pero tiene que tener 3 libros publicados. Yo creo que más o menos es lo mismo. Creo que sí, Ana. Si quieres pasar a la siguiente, vale. Entonces, bueno, tal como hemos visto en el cuarto apartado, que es el de otros agentes, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es otro de los agentes implicados. Entonces, no podía no citarlo en esta ponencia porque al final, ¿qué hace el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo crea este ministerio el plan de lectura, ¿no? Para que lo llevemos a cabo en nuestras escuelas? Entonces, bueno, he estado investigando en él, ya lo investigué antes de Navidades, y hay una propuesta que la verdad es que desconocía al completo, la había visto por encima, y os he puesto aquí el PDF para que le deis y os lo podáis descargar. No sé si tú pinchando te deja redirigir. Sale ahí en color azul oscuro, naranja, morado, una florecilla, creo que sale. A ver, voy a ir admitiendo a la gente. Sí, es la florecilla. Y bueno, ellos lo han titulado Lectura Infinita, Plan de Fomento de la Lectura, y va desde el 2021 hasta el 2024. Este gobierno. Entonces ahí tenéis, son 62 páginas que podéis echarle un vistacillo, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que dice es el pacto social que han llegado para fomentar la cultura desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Es un plan estratégico que creó el Ministerio de Educación. Yo os he recogido, que lo vamos a ver brevemente, muy brevemente. Sí, Araceli ya lo ha puesto aquí. Ah, mira, Noelia dice, justamente hoy mi centro se ha admitido en el programa de encuentros. Yo no tengo ni idea porque en mi departamento no era yo la que lo hacía, entonces lo hizo otra compañera y ya escuché algo de ay, es que no había podido enviarlo o algo así, entonces no estoy segura. Entonces he puesto ahí, esta propuesta lleva el lema de lectura infinita, plan de fomento de la lectura, ¿vale? Y lo recogen en 12 desafíos. Vale, estos 12 desafíos yo os los he puesto aquí, los vamos a leer brevemente y si alguien quiere, si queréis, pues podéis dedicarle tiempo más extenso porque vamos por la diapositiva 23 y hay 50. Entonces, brevemente tenéis ahí los 12 desafíos, pacto por la lectura, que es redefinir el concepto de lectura, hacia una nueva narrativa, esto también es lectura, ¿no? La lectura está cambiando. Y es verdad que hay puntos muy interesantes. La paraliteratura, leer un tuit también es lectura, no es lectura. Estamos a favor de introducir ese tipo de lectura en las aulas, no. El tercero es redefinir el Observatorio de Lectura y el Libro, que es el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Deporte, que es el que va siempre analizando cuál es la situación del libro. Mejorar los índices de lectura, extender a todos los sectores, ámbitos de la población, que se incremente la cantidad de lectores. Promover la igualdad en el acceso a la lectura, es decir, que la lectura esté al alcance de todos, reducir costos, etcétera. Dotar de prestigio a la lectura, es decir, ¿por qué se tiene que leer? Mostrar la bibliodiversidad, mi lectura es un lector, es decir, la dinamización de bibliotecas, que lo tengo al final del PowerPoint. Dotar de prestigio a la creación literaria no es el mismo que el 6. Por una parte es dotar de prestigio a la lectura, que los alumnos, la gente, la sociedad, el niño, la niña, sepa que la lectura es un prestigio, pero también la creación literaria, es decir, revalorizar, darle ese estatus de profesión, ¿no? Que es ser escritor, ser escritora, la importancia de la creación literaria. Están interrelacionados, pero no son lo mismo. Visibilizar la lectura como motor para la innovación y el conocimiento, comunicar para fomentar, ¿no? La divulgación de distintas iniciativas de fomento de la lectura, internacionalización, traspasar fronteras, que ya está el plan iberoamericano, en otra parte del charco, y la lectura y la agenda del 2030. Y ahí es un plan de acción en 3 dimensiones, a nivel local, a nivel mundial y a nivel individual.
¿de acuerdo? Si queréis echarle un vistazo, el PowerPoint, o sea, el PDF que os he adjuntado es extenso, hay 62 páginas y hay cosas que son realmente interesantes. Dentro también de este plan de fomento de la lectura del Ministerio de Educación, destaca varias líneas de actuación, ¿vale? Y ahí yo también os las he recogido porque no nos iba a dar tiempo a entrar en esto, necesitaríamos una formación solo para esto, pero sí que hay algunas líneas de actuación y propuestas que son interesantes y que ellos lanzan, ¿no? Cómo poder fomentar, bueno, a través de festivales, colaborar con medios de comunicación. Me sigue pareciendo fabuloso de colaborar con medios de comunicación, que no sucede, pero me sigue pareciendo fabuloso. Encuentro con autores, talleres, acciones formativas, colaboraciones interseccionales, redes de proyecto afines y de intercambio de experiencias, jornadas temáticas, ferias y concursos, recitales y lecturas dramatizadas, clubes de lectura, residencias, plataformas digitales, elaboración de estudios y de documentación. Hay muchísimas más, pero yo os las he resumido brevemente, estas líneas de actuación que salen en el PDF. ¿Vale? Entonces, bueno, esto era todo un poco la parte ya más teórica. Ahora sigue habiendo un poco de teoría, pero ya es mucho más práctico, ¿no? Y la segunda parte, ya el segundo punto, es cuáles son las estrategias y propuestas para el fomento de la lectura. Yo os he puesto algunas, pero bueno, sí que sería interesante que si alguno de vosotros pues vais teniendo unas cuantas más, pues podemos hacer ahí un feedback, una retroalimentación. Yo puedo anotarlas, incluso luego las puedo añadir en el PowerPoint y así a final de semana, lo que os he dicho, este fin de semana lo retoco y lo subo. Os he puesto aquí dos fechas así un poco pues, más relevantes. Yo esto lo estudié en una asignatura que me encantó, porque bueno, aparte de filología hispánica, estuve a partir de tercero de carrera haciendo algunas asignaturas de filología catalana, y la literatura catalana per a infants se llamaba la asignatura Literatura Catalana per a infants y joves. Estudié todo lo que he estado viendo del fomento de la lectura, y es que a partir de la década de los 60 y de los 70 se producen grandes transformaciones en la forma de concebir lo que es la educación literaria. Surgen varias prácticas, ¿no? para acercar la literatura a la sociedad, ¿no? Y empiezan a crearse las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula. Entonces, la animación a la lectura ya es una de las estrategias de innovación educativa más investigada. Hay muchísima información. Yo es una asignatura con la que disfruté, vamos, una barbaridad. Y siempre que la gente, bueno, creo que sea de Valencia, hay un curso que ya os lo subiré a Instagram para que lo veáis, que es muy interesante, que realiza la profesora con la que hice yo esta asignatura, y que está relacionada con el fomento de la lectura y demás. Gemma Yuc, efectivamente, Saila lo dice, Gemma Yuc, es que yo la adoro, para mí Gemma Yuc es impresionante. Entonces, bueno, ese curso lo hace ella, creo que son unos 600 o 700 euros el curso al año, y Gemma, es que Gemma Yuc sabe muchísimo, y aunque bueno, es verdad que está en catalán, es fascinante. Es que escucharla a ella es maravilloso. ¿Vale? Entonces, yo, pues lo que estaba diciendo, aprendí durante este curso pues cómo va cambiando todo el fomento de la lectura y cómo darle la vuelta. Es decir, gracias a esa asignatura aprendí muchísimo a cómo llevar la lectura a mis clases de forma distinta, porque daban muchas ideas rompedoras, y yo, claro, recuerdo que tenía 20 añitos y decía, si es que esto no es lo que yo he estudiado, ¿no? En el instituto. Entonces, bueno, lo que os estaba explicando, en la década de los 60 y de los 70 empezó ya a concebirse la educación literaria de forma distinta. Hacia mediados de los 80 ya salen otras estrategias como el cuentacuento, ¿no? El taller de escritura, los clubes de lectura, rincones de lectura, que ahí son tertulias literarias, pero pone tertulias diabólicas porque en más de una ocasión he tenido que cambiar la palabra tertulias y me sale diabólicas, y no son diabólicas, pero bueno, lo he cambiado en otras ocasiones, pero aquí se me ha comido la palabra. Y nada, lo que os decía, que este cambio ya de la educación literaria es la que nos tiene que dirigir hacia una forma distinta de trabajar y de fomentar la lectura en el aula, porque esto nos puede permitir pues extraer reflexiones muy interesantes con el alumno. Yo cuando empecé a trabajar en cuanto terminé la carrera, ese mismo curso empecé a trabajar ya en
en una escuela concertada. Y bueno, yo no tenía la libertad de cátedra que tengo ahora en la pública, es cierto, y yo realizaba exámenes de lectura. Y recuerdo que yo me sentía que no era mi sitio y que tenía que salir de esa zona donde yo estaba, porque era como una zona de confort que me asfixiaba. Yo leía libros y los niños leían el libro y los niños hacían un examen. ¿Por qué? Así se realizaba. Mi jefa de departamento también en su momento pues se hacía así porque es lo que teníamos que hacer. Entonces, todo lo que yo estudié en la carrera, lo empezaba a poner en práctica pues desde hace a lo mejor 6 años porque no tenía esa libertad, ¿de acuerdo? Yo por eso os lo digo que sé que hay veces que muchas veces, o sea, en ocasiones no podéis hacerlo porque no os dejan en vuestros institutos, pero siempre que podáis tirar hacia otras perspectivas porque lo que pretendemos no es que nuestros alumnos lean, memoricen y hagan un examen. Lo que queremos es que nuestros alumnos se emocionen con la lectura, hagamos con ellos tareas creativas, proyectos creativos, que se cree un vínculo entre nosotros súper bonito a partir de la lectura, porque lo que pretendemos es que ese amor que tenemos nosotros por la lectura la tengan ellos. Entonces, para eso hay que salir de esa zona de confort, que a veces, repito, sé que es difícil y es complicado, yo no lo he podido hacer, no lo pude hacer hasta años después, pero bueno, que siempre que podáis, vayáis hacia lo que os voy a proponer ahora. Pasamos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo podemos fomentar la lectura entre nuestro alumnado? Yo aquí os he ido poniendo alguna serie de propuestas, algunas son muy conocidas, otras un poco menos, ¿no? Para fomentar la lectura pues, con nuestros alumnos y alumnas. Estas actividades, pues como os he puesto ahí, aspiran a estimular esta actitud positiva del alumno hacia la lectura. Y estas propuestas también permiten que mejore la expresión escrita, la expresión oral, etcétera, ¿vale? La primera, yo creo que puede ser que muchos de vosotros la conozcáis. Yo en ocasiones la he puesto en práctica con mi primero de la ESO, que es el lectómetro. Es una actividad que se suele utilizar mucho en educación primaria. Lo que pasa que, bueno, claro, mi hermana es maestra de educación primaria. Entonces, claro, yo pues muchísimas veces comparto cosas con ella y con mi cuñado, que también es maestro de educación primaria. Entonces, ella realiza el lectómetro o lo que os he puesto en la siguiente diapositiva, ahora pasaremos, que es básicamente una imagen tamaño folio, ¿vale? Ahora lo veréis en la imagen a continuación, que tiene el dibujo de lomos de libros en blanco y negro y están situados encima de una estantería y abajo aparece como una pequeña etiqueta donde el alumno puede escribir su nombre. ¿De acuerdo? Entonces se le da a cada alumno al principio del curso y se le propone, ¿no?, que cada vez que vaya leyendo un libro, pinte el libro y coloque en el lomo el título del libro. Abajo, claro, hay que poner el nombre del alumno, ahora lo veréis en la diapositiva. Y luego, sí, si quieres pasar, vale. Junto con el lectómetro también tenéis el certificado lector o el pasaporte de lectura, ¿vale? Que es de las pocas cosas que yo recuerdo que podía hacer en la concertada y lo hacía. Lejos de lo que os voy a comentar ahora, que son la parte negativa que a veces tiene estas dos estrategias o propuestas para el fomento de la lectura. Abogo mucho más, soy mucho más partidaria por las que vienen a partir del punto 3, pero bueno, este punto 1 y punto 2, bueno, pues puestos a que no lean, puede ser positivo, ¿vale? Y es darle una pequeña ficha, ¿no? O crear con ellos un pequeño libro como nuestro pasaporte cuando nos vamos a viajar a países que requieren el pasaporte, y en cada página podemos ir cuñándoles las lecturas. Entonces, ahí tenéis a mano izquierda el del lectómetro, veis que puede ser título, inicio, final. Entonces, los alumnos van poniendo en qué fecha comienzan a leer el libro y en qué fecha finalizan. Y ahí tenéis los lomos que van pintándose y van poniendo el nombre de los libros, ¿vale? Y luego lo que os he puesto ahí al ladito, si lo quieres ampliar, sí. El destino, bueno, ahí he cogido unas imágenes que he encontrado por internet que
pone el título, el autor, la temática, fecha de inicio. Muchas veces también se puede empezar por aquí y a continuación, porque por ejemplo mi hermana, muchas veces hablo con ella y lo hace, les pido que hagan un resumen o que luego cada alumno tiene que salir a hacer su exposición o podemos hacer una pequeña tertulia, ¿vale? Sí, no sé si se podrá ampliar, pero bueno, luego cuando pase ya la diapositiva, o sea, todo esto lo podrán ver. ¿Vale? Entonces os lo he puesto aquí. El objetivo principal del lectómetro y del pasaporte lector es motivar a los niños en la lectura y animarlos a superarse en sus lecturas trimestrales. Yo recuerdo que ya hacía algo muy parecido con la señorita Estrella, que yo tenía puntos para dar y vender con el cerdito Lolo porque me los había leído. Me lo habría leído. Si no eran 50 veces en un año, no había ninguna vez me lo había leído. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien porque, bueno, el alumno va leyendo, pero hay algunos estudios y si nos paramos a pensar realmente, puede que ser que tengan razón estos estudios, que aseguran que este tipo de actividades o de estrategias parecen que funcionan, pero realmente lo hacen a corto plazo. ¿Por qué lo hacen a corto plazo? Porque tú le estás diciendo al niño, si te lees esto, te doy una recompensa de un punto extra al finalizar el curso, ¿no? Entonces, el alumno realmente lo que pretende que es esa obsesión de yo gano al compañero. Yo leo más que el compañero y tengo un punto y tú no lo tienes y es como una recompensa. Pero ¿y si quitamos esto y decimos, vale, no hay recompensas, simplemente leer por el gusto de leer y salís y lo explicáis? A lo mejor ahí perdemos, ¿no? ese verdadero sentido de lo que es el fomento lector. ¿De acuerdo? Entonces sí que es verdad que estas dos estrategias y propuestas están muy bien, sobre todo se utilizan mucho en primaria y se podrían a lo mejor rascar incluso a llevar a primero de la ESO, se podrían llevar a primero de la ESO, pero creo que deberían de estar luego totalmente vinculadas a otra estrategia como las que vienen a partir del punto 3, porque estas técnicas, pues lo que está diciendo Laura, tienen esa parte negativa, leer por competir y no por el gusto de la lectura. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora os he puesto aquí, así pues, las estrategias que aparecen a continuación son ideas excelentes, ¿no?, para fomentar la lectura en el aula. Esta que os he puesto aquí, el punto 3, la lectura semanal, es una actividad que yo ya hacía hace 10 años en la concertada. ¿Vale? Esta actividad sé que está muy utilizada dentro del plan lector y que en Cataluña, por ejemplo, yo tengo compañeras que están trabajando allí que me han dicho que sí que la han hecho. Y aquí en la Comunidad Valenciana ya os digo que yo, por ejemplo, también, no sé en otras comunidades si la habréis realizado o no, pero yo recuerdo que había dos formas de hacerla, que es la que os he puesto ahí. Se hacían una especie como de tablas y se organizaba mensualmente. Por ejemplo, os voy a decir, los primero de la ESO tiene para leer un día a la semana, los lunes de 8 a 9. Ay, no pasa la anterior, esa, muy bien, gracias, Araceli. Por ejemplo, el primero de la ESO la hace el lunes de 8 a 9 y los 20 primeros minutos. Y luego los viernes de 11 a 12. Entonces tú ya sabes como profesor que ese día, a esa hora, tienes los minutos para leer. Y es una idea muy buena porque mis alumnas y mis alumnos en ese momento de la concertada, yo ya en la pública, desde que estoy en la pública, mi instituto no está como tal, como idea de centro, ¿me entendéis? No de idea de yo, Zaida López Alberola, lo hago en mis clases y no lo hace nadie más del departamento. No, hablo del centro, ¿vale? Yo eso no lo he llegado todavía a hacer en la pública, sí que lo hacía en la concertada y sí que se promovía, por lo menos yo sí que observaba que dentro de ese plan lector de mi colegio anterior, sí que se fomentaba el lector porque los alumnos realmente leían. Y yo venía con cajas de libros, con maletas, y yo sacaba libros que tenía en mi casa. Y los alumnos le hacían esa lectura libre que está diciendo Noelia. Hacían lectura libre y les encantaba. O a lo mejor Pedro le decía a Juan, oye, ¿me puedes traer ese libro que me dijiste? Y se lo daba. Y entonces cada semana iban leyendo y se producía un placer por la lectura realmente positivo. Estoy leyendo aquí a Begoña también que dice, en mi instituto tenemos media hora de lectura al día, cada mes, intercambiamos la franja horaria. Efectivamente, creo que es una estrategia de las mejores que se puede hacer.
la biblioteca de aula, el alumno trae sus libros, la biblioteca de clase, que ahora os explicaré también, que os la he puesto aquí, desde primero hasta primero de bachillerato. Yo es algo que ya yo he hecho muchas veces, durante muchos años en la concertada, porque realmente pasé de la concertada a la pública tras aprobar oposiciones, entonces he estado solo en esos 2 centros. Pero sé que ahora, por ejemplo, donde estoy, no está dentro de ese plan de fomento de la lectura y es algo que yo he hecho mucho de menos, pero que lo hago en mis clases, la verdad. Así un poco, pues, cuando toca la semana de tertulieta, hoy viene tertulia, ¿no, Zaida? Uf, qué ganas tenemos de tertulia. Esta semana ya, o la que viene, no porque nos vamos a la nieve, pero esta semana ya toca la tertulia del libro de cuarto de la ESO y les encanta, les fascina. Y sacar libros y leer, y si no, pues como yo traigo muchos libros, que ellos no, lo que os digo, no muchas veces, según el centro en el que estemos, si tiene una población de unas características o de otra, pues hay alumnos que no se pueden leer, no se pueden comprar libros de 15 o de 20 euros. Entonces yo los llevo y ellos los van leyendo, se ponen en parejas y yo sí que sé que disfrutan, por lo menos lo que yo he experimentado, disfrutan un montón. Y a mí es una de las estrategias que más me gusta. Además, luego se produce un feedback muy bueno entre el profesor, porque el profesor muchas veces tiene que también saber esas lecturas y conocerlas. Y si no, creo que es un punto fenomenal para que se abran miras y el alumno y el profesor compartan sus gustos. Si quieres pasar a Araceli. Vale, después esto es algo que os he puesto que también que hago yo, ahí abajo lo pone también en el asterisco, lectura de cuentos y textos vinculados a temas transversales y curriculares. Vale, esta actividad permite el fomento de la lectura de una forma real, directa y consciente del alumno. Yo esta forma de trabajar la lectura la incorporé ya en mi programación didáctica. Yo lo que hacía era, en cada una de las actividades que iba haciendo dentro de mis unidades, ahora situaciones de aprendizaje, iba poniendo pequeños fragmentos de lectura, que iban leyendo también. Es decir, yo hago una lectura guiada, la hago desde hace muchísimos años, ¿vale? Que os he puesto ahí, no hace falta si no quieres darle al enter, Araceli, porque así luego ellos si quieren lo ven, que es la publicación que remite a mi Instagram donde tengo explicado lo que es la lectura guiada. Yo simplemente llego y digo, vale chicos, hasta la página 50 la semana y en 3 semanas o un mes hemos hecho una lectura guiada en clase y luego textos importantes los voy vinculando a contenidos, que sí, que programamos por competencias y demás, pero al final tú dices, a ver, ¿qué tengo que dar? ¿El adjetivo? Pues sí, que el alumno sea capaz de utilizar el adjetivo, de reconocer, de tal, vale, pero el adjetivo, ¿no? Pues yo siempre lo vinculo todo a temas transversales. Creo que os dije cuál es uno de los libros que creo que tenía aquí, ¿vale? Que era el de los viajes de Gulliver. Entonces os pongo un ejemplo de lo que yo, por ejemplo, hacía. Entonces decía, como bien sabes, Gulliver se encargó de relatarnos cada uno de los hechos que le ocurrieron durante sus viajes a través de la obra que estás leyendo. Sin embargo, hay otras muchas formas de contar un hecho. Presta atención a este vídeo y responde a las preguntas. Entonces les ponía un vídeo y luego les ponía un texto. Y un texto es una noticia que yo me había creado a partir de Gulliver. Entonces ellos seguían totalmente la lectura trimestral que teníamos. Luego hacía un lápices al centro, hacía una rueda de los sustantivos, hacía a lo mejor un dictado, carrera de relevos, que es lo que estoy leyendo que yo hice, o un dictado cassette, o un rompecabezas, o la ruleta. Entonces yo iba sacando pues fragmentitos que tenía de los libros, ¿vale? Y luego les daba mis fichitas de actividades y eso ya lo he hecho en muchas ocasiones porque me gusta, sobre todo en los cursos más bajitos creo que funciona muy bien y es incorporar las lecturas trimestrales dentro de toda la programación y que vayan, que es complicado en el sentido de que es una gran faena, claro que es una faena muy grande, extraer los valores, relacionarlo con temas de actualidad, con películas, ¿es un trabajo muy grande? Sí, pero a mí, por ejemplo, me compensa muchísimo porque están siempre vinculados a lo que están leyendo, se están enterando siempre y encima está en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta estrategia, que bueno, que yo la he puesto así como lectura de cuentos y textos vinculados a temas transversales y curriculares, no sé ni si existen ni si se podrá decir de otra forma, pero es algo que yo
he experimentado, he llevado a mi aula y que os la estoy comentando, que a lo mejor algunos de vosotros lo hacéis, pero que a mí me funciona muy bien y que podéis poner en práctica. La siguiente, la 5, ¿vale? Son los círculos de lectura o clubes de lectura. Kassain los define como hechos sociales que ocurren en un espacio y tiempo determinado y que se comportan en una comunidad específica. No son lo mismo que las tertulias dialógicas, ¿vale? Ahora lo veréis. A mí me gustan mucho los clubes de lectura, ¿vale? Aquí en el instituto el año pasado se intentó hacer un club de lectura, lo llevó una compañera, no surgió, o sea, no sucedió la parte positiva de que se llevó para adelante. Yo decidí no involucrarme porque es que tenía tanto trabajo que la verdad es que el año pasado, llevando el mercadito medieval, ya dije que no cogía nada más. Y este año lo que he cogido es lo que voy a decir ahora más adelante con una compañera, que es lo que estamos haciendo, y con otros compañeros, ¿vale? De la biblioteca y que esperamos que vaya para adelante. Entonces, bueno, pues son hechos sociales, como dice Kassain, que ocurren en un espacio y tiempo determinado que se comportan en una comunidad específica. ¿Vale? Entonces, eso he puesto importantísimo ahí en negrita, que todos lo sabemos, que tiene que estar vinculado a los intereses, expectativas, características, contexto, necesidades. Es decir, en mi centro tenemos hasta tercero de la ESO un gran volumen de gente de etnia gitana, y tenemos pues que también incorporar esa cultura en el aula. Yo, por ejemplo, tengo en primero de la ESO, en una clase de 20, tengo 5 alumnos o 6 alumnos que son de etnia gitana. Ya en las primeras actividades que hice, pues salieron a contar la diferencia que existe, o por ejemplo, ellas iban al culto, ¿no? La diferencia que existía entre ir al culto y algo que les gustaba mucho, porque hicimos una actividad de estas actividades que os compartí a inicio de curso, ¿no? De los primeros días de clase. Pues ellos hacían como 5 imágenes más importantes de su vida, y 2 alumnas que tenía gitanas habían puesto que iban al culto y salieron a hablar del culto. El resto de los alumnos no sabían. Ay, pues yo conocía la iglesia, yo no sé lo que es. Y entonces hablaron. Por eso os digo que en estos clubes de lectura es muy importante tener en cuenta las necesidades de cada alumno o grupo. Yo este año he tenido que aprender muchas cosas nuevas, y, vamos, metodología distinta y programación multinivel, porque tengo muchos niveles distintos en una misma clase, ¿no? Y al final, es lo que os digo, 6 alumnos, 7 alumnos de 20, a mí me parecen mucho, la verdad, y no puedo tenerlos como que no son importantes, porque su cultura puede enriquecer, y seguro que enriquece muchísimo. Entonces, ya os digo, actividades que tengan que ver con las necesidades de cada grupo, que al final es distinto. Mi primero D es distinto al primero C y será distinto obviamente al primero A. Y una actividad que yo diseñe este año, el año que viene a lo mejor me puede funcionar de forma distinta o no. ¿Vale? Por tanto, seguimos. Si quieres pasar, perfecto. ¿Qué son los círculos de lectura? ¿Cómo surgieron? Pues en la década de los 80 en Estados Unidos, y se estructuran con el trabajo cooperativo, distinto a lo que viene siendo una tertulia dialógica. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja en círculos de lectura? Primero se elige una lectura, se forman grupos heterogéneos y se adjudican roles rotativos. Es decir, cada grupo es distinto. Puede tener incluso una lectura diferente, ¿vale? Se pueden tener 5 lecturas en un mismo club de lectura. Seguidamente se reparten tareas, y ahí sí que pueden ser tareas pues las tareas que hacemos de proyectos, como los proyectos que yo publico en la pizarra literaria. Escribe una carta de autor, sobre el valor de la amistad, ¿qué harías tú tal? Crea un mapa mental, es decir, actividades, tareas. Y finalmente se pone una puesta en común y se hace una exposición de las lecturas en gran grupo. Se puede hacer de forma que haya un feedback. Pero la importancia del círculo de lectura es que se estructura de forma cooperativa, se crean grupos. Sí. Vale, entonces, algunas actividades que se pueden llevar a cabo en los círculos de lectura. Porque claro, es lo que os he dicho, son pequeños grupos a partir de una lectura, y de ahí se sacan actividades. ¿Qué actividades? Por ejemplo, algunas de las que hemos hecho, mi compañero de historia, por ejemplo, ha hecho los actos franquistas que tuvieron lugar aquí en Paterna. Por ejemplo, entrevistar a los familiares. Todos los años en cuarto de la ESO se hace una excursión, se va al cementerio, porque hace unos años salió aquí un listado de todas las personas que habían sacado, ¿no? De las tumbas, etcétera. Y
y se hacían entrevistas a los familiares. Fue un proyecto que se hizo hace un par de años de algunos de estos familiares que recordaban a esas personas que habían perdido, o sea, sí que habían fallecido y que eran familia suya. Entonces hicieron unas entrevistas y fue una actividad, la verdad, que muy interesante. Luego lo que os he puesto, cultura gitana, pues alguna de las cosas que he hecho yo, los paneles fotográficos o la actividad de prejuicios cero. No he compartido nada en la pizarra literaria porque no me da la vida. Este año estoy con muchísima faena, ya sabéis. El domingo entregamos ya todas las situaciones de aprendizaje que quedaban, ya tenemos todos los libros hechos, entonces no me da tiempo a compartir más. Algunas de las cosas incluso las estoy guardando para hacerlo aquí en las formaciones. Luego esta sí que es una que me encanta. Imaginad que en algún libro del club de lectura hay un elemento que se trabaja que es la muerte y tenéis que pedir una actividad. Pues como es una actividad dentro de los clubes de lectura, por ejemplo, podríais hacer las calaveritas literarias. Fiestas patronales del barrio. Por ejemplo, he puesto el barrio de Gracia, porque pues, bueno, yo tengo muchísimos amigos y yo he ido muchas veces al barrio de Gracia y he visto en ocasiones pues, las fiestas patronales, ¿no? Entonces, también sería interesante pues, investigar, ¿no? Sobre cuándo tiene lugar, en qué mes, qué se hace, etcétera, qué sucede en las calles, etcétera. Y luego os he puesto pues, una de las cosas que también se hace en mi instituto, que es el Dona Sang, que es un concurso de cartelería, no cartelería, pero bueno, me ha salido ahí. Espera, que estoy admitiendo a gente para entrar. Vale. El proyecto Dona Sang, que se hace ya desde hace unos años, se empezó a hacer y ya se hace. También podríamos decir, imaginad que es un proyecto, tenéis que hacer cartelería sobre este tema en concreto. Y sería otra actividad que se podría hacer dentro del club de lectura, que ese valor se trabajara en la lectura. Al final es sacar mini tareas dentro del club de lectura y hacerlo en trabajo cooperativo, como os he dicho. Luego están los remedios medicinales, ¿no? También sería trabajar un texto instructivo, que el año pasado lo hice yo con las calaveritas, con las calaveritas literarias, no, lo hice con el mercadito medieval. Y bueno, os he puesto aquí algo que dice Querétaro, que tiene mucha razón, y es que al final los clubes de lecturas consisten en la participación activa en contextos y situaciones específicas y concretas, diferentes de cada grupo de alumnos y que favorecen el aprendizaje. Porque al final, cuando nosotros leemos un texto, leemos con ellos, hacemos una lectura, queremos que haga una producción escrita, ¿no? También. Y de ahí que trabajen otras competencias. Por tanto, al final, escribir un texto no consiste únicamente en dominar el conocimiento o en ciertas reglas ortográficas de estilo, sino también que trabajen las propiedades textuales, que sepan que sea coherente su escrito, sino también, si quieres pasar a la hora, por ejemplo, pues de pedirles que hagan una receta o que escriban una calaverita literaria. Esto permita esa unión con contextos orales, escritos, tradiciones, como por ejemplo, por lo que os contaba antes de los abuelos o de los familiares que os decía yo del proyecto que hicimos de la Guerra Civil Española aquí en cuarto de la ESO con el profesor de Historia. Entonces, al final, estas prácticas de lectura y de escritura, ¿qué hacen? Pues se engarzan con la vida cotidiana, ¿no? de los alumnos y, por ende, pues enriquecen su vida. Lo que estamos haciendo como profesores es realmente fomentar una lectura que crea experiencias, recuerdos de vida, los cuales los alumnos van siempre a recordar porque conectan con su realidad y se crea un vínculo especial. Yo aún a veces hablo con alumnos que me dicen, es que es imposible que me olvide de esa actividad que hicimos. Dice, es que no voy a olvidar nunca, jamás en la vida que hicimos esto. Y se ha convertido en una experiencia de vida. Y es lo que os digo, estas pequeñas estrategias que os estoy diciendo, al final es trabajar la lectura de forma diferente, sí que fomentan la lectura en el aula y conectan con nuestros alumnos. Si quieres pasar a Celi, si vamos hablando rápido y acabamos. Rincones de lectura. Vale, dejar claro que los rincones de lectura son herramientas que normalmente tienen lugar, se llevan a cabo en niveles de infantil y de primaria, ¿vale? Y que lo que se pretende es fomentar mucho más el hábito lector en los más pequeños, ¿vale? Son lugares idóneos donde los niños pueden explorar el maravilloso mundo de la lectura, ¿no? Y es el espacio dedicado para incentivar su creatividad, la imaginación, los diferentes conocimientos, pero estos espacios
también se pueden dar en secundaria. Yo hace varios años, cuando estaba en la concertada, porque de momento en la pública todavía no he trabajado con estos grupos, tenía un tercero PEMAR y un cuarto PR y creamos un espacio, creamos nuestro propio rincón de lectura. Lo que yo conseguí con ese grupo, no sé si, no puedo decir nunca que no lo volveré a crear, pero la conexión que yo tuve con ese grupo los 2 años seguidos, lo que trabajaron, lo que aprendimos, todo lo que experimentamos, nos hicimos nuestro propio rincón de lectura. Pintamos las paredes, trajimos mantas, trajimos cojines, mesas, decoramos, y era un espacio donde se producía la magia, donde se creaba la magia. Podíamos hacer incluso dictados distintos al dictado tradicional, ¿no? Actividades de lectura, de dramatización. Recuerdo que leímos en formato cómic el libro del Lazarillo, y luego cuando me los llevé a una obra de teatro me decían, pero profesora, dice, si no lo han hecho ni la mitad de bien de lo que el Lazarillo lo cuenta en nuestro cómic, ¿no? Dice, con lo que me ha gustado a mí la lectura, es decir, fue un año que disfruté muchísimo, y ya os digo que este año lo estoy haciendo con mi primero de la ESO, el rincón de lectura. Os voy a decir ahora, bueno, no os puedo hablar de ello porque me lo he guardado para otra sesión. Si quieres pasar, ¿vale? Porque os lo he puesto aquí. A pesar de ser una actividad que surge en el entorno infantil o primaria, también se puede modificar, subir de nivel, darle la vuelta y vincularla a contextos o temas interesantes. Por ejemplo, mi rincón de las emociones o mi rincón emocional, del que hablaré el 25 de abril, ¿vale? Cuando trabajemos lo que son las emociones en el aula, ¿vale? Entonces, nada, los rincones de lectura, al final lo que pretenden también es que el alumno conecte con propuestas actuales que están relacionadas con su contexto. Y si no me equivoco, a ver, en la siguiente diapositiva vamos ya a las tertulias dialógicas literarias, sí. Las tertulias dialógicas literarias, ya estamos terminando. Creo, si no me equivoco, a ver qué número de diapositiva es. Como aquí también es la número 40. Vale, sí, nos quedan ya 10 diapositivas solo. Vale, las tertulias dialógicas literarias constituyen una nueva forma de interpretar la lectura, ¿vale? Estas se fundamentan en la socialización y en la construcción del sentido cultural con el entorno, y están basadas en el diálogo que se establece entre diversas personas alrededor de una obra, con la que comparten ideas o opiniones. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues son numerosos. Incrementan el vocabulario, mejoran la expresión oral, mejoran la expresión escrita, amplían la comprensión lectora, fomentan el pensamiento crítico, fomentan la capacidad de argumentación. Y luego, pues, os he hecho aquí una pregunta en la siguiente diapositiva, ¿no? Que dice que cómo se puede organizar una tertulia literaria dialógica, ¿vale? Lo primero, antes de decir cuáles son los pasos, tener claro que el docente es el que es la figura activa y es el que siempre tiene que estar, digamos, organizando y encargado de establecer los temas de los que hablar, ir presentando a los participantes de la tertulia, organizar las intervenciones, conceder ritmos y pausas, ¿no? Evitar que se produzcan pues, amplios parlamentos tipo monólogo, evitar que se produzcan discusiones entre varias personas a la hora de tener lugar la tertulia dialógica literaria. Pero llevar a cabo una tertulia al aula es muy sencilla. También es verdad que yo la llevé con mi primer bachillerato y fue un placer porque es que disfrutamos mucho con esa tertulia. Vale, entonces, ¿qué hice yo? En primer lugar, seleccioné una obra a leer. Fue una obra consensuada entre varias propuestas. Yo hice varias propuestas y me dijeron, vale, Zaida, esta. En segundo lugar, yo establecí un límite de páginas o capítulos, ¿no? Para la primera sesión. Vale, tenéis que traerlo leído hasta esta página, que se parece mucho a mi lectura guiada, pero bueno. Y entonces ya lo que hice fue ir escogiendo citas o párrafos, y también les pedí a ellos que escogieran citas o párrafos. Había algunos que, claro, como tenían alumnas que estaban fascinadísimas. Había apartados que eran muy, la verdad, el libro iba sobre la trata de blancas, violaciones y demás. Fue una tertulia muy productiva, donde salieron cosas realmente, vamos, hay gente que incluso, pues, gente que venía de otro país, que contaba, ¿no? Gente que se emocionó, que lloró, que contó experiencias de vida de su familia, ¿vale? Entonces,
no solo el profesor también puede sacar sus propios párrafos y decir, pues mira, vamos a hablar sobre este momento. El profesor también puede ir haciendo preguntas, sino también se trata de que el alumno, de incluir al alumno y pedirle que el alumno busque un párrafo o que busque una cita importante y a partir de ahí lo vincule a un momento determinado. Hay una alumna, por ejemplo, que compartió en ese momento pues un hecho que con 16 años es bastante, por lo menos fuerte, ¿no? Que es haber tenido una pareja que sexualmente ha abusado de ti, ¿no? Porque quiere tener relaciones sexuales y tú no estás preparado, esa persona ha abusado y tú al final, siendo pequeña, pues, bueno, pequeña, sí, joven, has cedido, ¿no? Entonces, lo que está diciendo María Ruiz, las tertulias dialógicas son maravillosas, permiten que los alumnos te cuenten cosas que de normal no contarían, digamos, en una clase normal. También es verdad que hay que crear el contexto, ¿no? Y lo que os digo, fomentando la lectura con estas estrategias, lo que os decía al principio, está bien un lectómetro, ¿no? Y está bien un pasaporte lector, van leyendo, pero al final sí que es verdad que son recompensas a corto plazo. En cambio, hacer un club de lectura, hacer una tertulia literaria, nos permite ese punto de abrir los sentimientos, ahondar en las emociones, ¿vale? Y luego si podemos crear también proyectos de lectura o como en los clubes de lectura, dividir la clase en grupos y que hagan tareas, pues encima estamos ampliando el vocabulario, fomentando y desarrollando un montón de competencias, ¿de acuerdo? Porque al final es lo que os he puesto en estas dos últimas líneas. Todo esto nos hace ver que es posible compartir el placer de la lectura de una forma divertida, porque no hay que estudiar la obra, sino hay que leerla todos juntos. Ay, es que ¿y si fulanito no se lo ha leído? Yo tengo alumnos que me dicen, claro, es que profesora, yo me leo el libro y este no lee el libro y luego le pones buena nota. Y le digo, es que tú tienes que fijarte en lo que haces tú. Y tú estás leyendo para disfrutar, para aprender, para compartir una experiencia de vida, no para que tú hagas un examen. Pues es que yo prefiero un examen como lo hacía el año pasado tal profesor o tal profesora, porque al menos me leo el libro, pero me lo estudio y lo vomito. Esa idea, ¿no? Del vomitar, que es la que queremos alejar. O yo por lo menos estoy muy en contra en mis clases. Entonces, si quieres, pasamos y así terminamos ya. Y termino con este punto. Pequeños pasos, grandes cambios, ¿vale? Yo os he puesto aquí, son muchos los pequeños pasos que podemos dar junto a nuestro alumnado para fomentar la lectura. Os he puesto pequeñas píldoras. La primera que podríamos hacer en las clases de lengua y literatura, dedicar tiempo semanal, realizar visitas periódicas, y ahí me ha faltado, a vuestras, y ahí quería poner a vuestras bibliotecas de centro, me ha faltado ponerlo. Crear vuestro propio rincón o refugio de lectura emocional, que os diré cómo lo he hecho yo. Conocer sus gustos y dejar volar la imaginación, como la plantilla que os puse en la primera sesión. El juego del bibliotecario es un roleplay, ¿no? De pedir consejo de libros de lectura, que yo lo he llevado a cabo en mis clases de los más pequeñitos. Entonces, pues se puede hacer para el día del libro, y es que uno es el bibliotecario y otro es el alumno que va a pedir libros. Entonces se produce, pues yo me he leído un libro y te estoy explicando este libro de qué va. Pues mira, si usted quiere un libro de amor, tiene este. Y esto nos permite también que los alumnos investiguen un poco también en todo su, digamos, bagaje ya lector, todo lo que han leído. Después, esta actividad también ha hecho dramatizar o leer a sus peluches, ¿no? Que rememoren la infancia, y cómo le contarías tú a tu peluche favorito el libro que tanto te ha gustado. Luego, no imponer la lectura, leer lo prohibido. Yo esto lo he hecho en clase muchas veces y he dicho, mira, es que he estado leyendo este libro, pero es que no sé si este libro está... Yo creo que este libro este libro no lo puedo poner aquí en esta clase porque yo no sé si tenéis suficiente... Pero madre mía, está interesante este libro. Mira, os voy a leer la primera página, a ver qué os parece. Yo empecé así leyendo el libro de Invisible de Eloy Moreno y terminamos llorando a lágrima viva. Conté una experiencia mía con la ansiedad que sufrí hace años. Ellos se abrieron, me contaron cosas y al final son pequeñas píldoras para fomentar la lectura, pero que son grandes cambios. Por tanto, yo siempre hago muchas veces lo de, uy, es que este libro no lo podéis leer, este libro es prohibido, pero luego les pico la curiosidad, les voy leyendo y cada día voy diciendo, madre mía, y he avanzado en esa lectura, qué bien, pues yo creo que lo podríamos poner aquí, y al final los atrapas en la lectura, ¿no? Luego también pues ir hablando sobre libros o asociarlo a momentos o situaciones.
siguientes. Vale. Llevarlos a la biblioteca, librería, hacer excursiones. Yo a veces los llevo a la feria del libro, siempre que se puede. Crear una biblioaula, que eso es una de las ideas que yo tenía este año, pero no he podido ya, no me da tiempo ya, no puedo meterlo ya ni con calzador. Hacer la maleta viajera en clase. Yo me llevo mi propia maleta y voy siempre llena de libros y voy sacando ahí, pues como si hiciera el viaje de mi vida y en cada esto voy contando cuentos, pues lo mismo. Intercambiar libros. Esto de la piccola farmacia literaria no la he explicado aquí porque esta idea la he cogido para una situación de aprendizaje que he creado de los libros de segundo de la ESO, de Vicens Vives, ¿vale? Pero si queréis podéis buscarlo en internet y sabréis de lo que va, que es una biblioteca, una librería muy famosa que actúa como farmacia en Milán, puede ser, en Italia, y la bibliotecaria crea recetas de libros para superar los problemas emocionales. Vale, luego tenéis el book closing, que me encantaría llevarlo a cabo este año en el centro, es una de mis ideas. Las citas ciegas de literario, que ya lo conocéis, encuentros con autores, talleres de creación literaria o los clubes de lectura o tertulias literarias. ¿Vale? Y el último punto ya que nos queda, porque sí que es verdad que luego está el de ruegos y preguntas, pero este es el último punto ya, con eso terminamos, es la biblioteca escolar. ¿Vale? La biblioteca escolar, como todos sabéis, es el espacio idóneo donde el alumno puede llegar a sentir el amor por los libros, ¿vale? Y en ella se puede llevar a cabo el fomento por la lectura. ¿Cómo debe utilizarse, ¿no?, una biblioteca de centro? ¿Cómo debe ser? Mi biblioteca es gigante, la biblioteca de mi instituto es gigante, pero está desaprovechada. Es horrible. Lo hemos dicho. Todavía llegamos el año pasado a decir que daba pena. Daba pena, encima cuando llovió torrencialmente hace un par de años entró agua, se inundó, se mojó todo, entonces media parte de la biblioteca está totalmente apartada, se tuvo que vaciar libros este verano. Entonces, bueno, mi compañera Beatriz Zapata, de plástica, este año decidió que había que hacer una dinamización de la biblioteca del centro y pedía personal para ayudarla. Yo tenía el trabajo que me desbordaba y me salía por las orejas, pero no podía decir no a mi biblioteca. Entonces yo dije que obviamente participaba con ella. Y nos hemos unido un grupo de profesores y ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, ¿no?, una primera pregunta, un punto de partida para salir de esa zona de confort y decir, bueno, tenemos que cambiar, hicimos una pequeña comisión y pedimos, que os lo he puesto ahí, no hace falta que le des, Araceli, pero es para que veáis la convocatoria que sacó aquí la Generalitat Valenciana, ¿no?, el programa de dinamización de bibliotecas escolares y del fomento de la lectura. Y lo que hicimos fue, lo solicitó mi compañera Bea y nos han dado una dotación de 2.191 euros, es bastante. Hay centros que han recibido mucho más dinero, porque por ejemplo el de Coral, que es el del Puerto de Sagunto, ha recibido 3.000 y pico euros, es decir, al final también tiene mucho que ver con lo grande que sea el centro. Nosotros somos un centro bastante grande y bueno, pues con esa dotación de 2.200 euros vamos a hacer muchas cosas. Tenemos muchísimas ideas y esperamos que de verdad sea interesante, porque es que ya os digo que nosotros hasta entonces no lo habíamos hecho. La biblioteca da pena, de momento sigue dando pena, pero ya estamos al menos en esta línea, que es la que yo os voy a contar. Si quieres pasar, Araceli, ya terminamos. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue una primera reunión, observamos cómo estaba la situación, que era deplorable, realizamos hipótesis. Segunda reunión, hicimos un reparto de tareas, comisiones, ¿vale? A mí me tocó la comisión de lo que voy a decir ahora. Entonces, la tercera reunión ya fue elaborar el documento que se pasó por tutorías, que es el que está en la siguiente diapositiva, y la cuarta ya fue la toma de conciencia, ¿no?, y la elaboración del guión de actividades anuales de lo que se va a hacer. Vale, entonces yo estaba en esta comisión, la que hicimos la encuesta, está en Valencia, ¿vale? Encuesta sobre la biblioteca escolar, ¿no? Con la finalidad de mejorar la biblioteca del centro, nos gustaría que rellenaseis esta encuesta en la cual podéis reflejar la opinión del alumnado del grupo sobre el funcionamiento de la biblioteca y proponer ideas que puedan contribuir a mejorarla, ¿vale? Adelante. Entonces les hicimos unas pequeñas preguntas. ¿Con qué frecuencia utilizas los servicios de la biblioteca? ¿Con qué motivos visitas la biblioteca? Valora los aspectos, ¿no? Entonces les poníamos, ¿qué os parece? Y sobre todo, ¿qué quejas? Pero bueno, las quejas tenían que ir con una sugerencia. No puedo decir, es fea o es no sé qué, no.
Entonces sí que recogimos un montón de cosas súper interesantes. Todos coinciden en lo mismo, que era fea, en que querían que hubiera color. Y entonces ahora ya estamos diseñando nuestros bocetos, teniendo pues que la biblioteca es gigante, tenemos muchos libros, pero ahora lo que queremos es pues eso, hacer un vaciado, qué libros no necesitamos y hacer una compra de libros. Pedimos qué libros querían mucha novela gráfica, querían mucho novela gráfica, cómic, querían pues todo lo que a ellos les interesa, libros actuales, libros, había muchísima demanda por libros, la verdad, me sorprendió libros feministas, libros temática LGTBI, libros de Wattpad, había mucha, que bueno, que al final es lo que ellos están leyendo ahora, claro. Y bueno, pues les hicimos estas preguntas, partimos de estas dos, bueno, de este documento que hicimos, estas dos caras, ¿no? Y ahí pues lo pasamos a cada tutoría y fuimos sacando ideas, ¿no? De todo lo que vamos a ir haciendo. Claro, también, a ver, soy sincera, sí, voy a pasar a la siguiente, Araceli, que es esta. Yo soy una persona que yo nunca veo miedo en nada. Yo me lanzo a la piscina rápidamente. Mis compañeros me miran y me dicen, Zaida, no, esto no nos da tiempo. Digo, ¿cómo que no nos da tiempo? Digo, pues eso yo pasado mañana te lo tengo ya hecho. A mí me viene una ideita, te lo hago en un Canva y ya lo tengo hecho. Me miraban, ¿pero tú crees? Digo, hombre, claro, ahora me toca crear la actividad para San Valentín, claro, porque dije que la hacía yo, que no se preocuparan. Entonces, bueno, lo que os puse ahí. La idea es que pretendemos la siguiente, transformar nuestra biblioteca y creo que este es el punto, no sé si lo estáis haciendo en vuestros institutos, en las escuelas, en los colegios donde estáis trabajando, pero yo me he dado cuenta de que es súper necesario, ¿no? Se estaba haciendo en este instituto y dijimos, mirad, es que la biblioteca lo que no puede ser es que esté muerta de risa y que la biblioteca solo sea un lugar feo, oscuro, tétrico, lúgubre, donde nadie quiere ir. Y no, ellos quieren ir a hacer actividades. A que llegue el día de San Valentín y que se haga una actividad todos juntos. Yo cuando hice el First Date hace un par de años, que solo lo hice con mis grupos, fue un exitazo. Y luego ya viendo que el año pasado salió adelante el mercadito medieval, a mí ya me hicieron, vamos para adelante. Y yo dije, pues vale, para adelante, todo lo que se pueda, para adelante, ¿no? Entonces, que ahora están yendo al patio a estudiar, hacen deberes, pero ellos quieren que la biblioteca esté incluso abierta, o una tarde que se haga algo. Yo he propuesto hacer un escape room, pero ya os digo que todos están asustados. Todos mis compañeros están asustados. Yo, pero si eso no se puede hacer, pero como que no, un escape room. Si nos lo dividimos enseguida, cada uno me miran y yo digo, actividades y un cuento, un concurso de esto, de lo otro. Yo les puse un montón de ideas. Entonces, bueno, de momento hemos empezado por eso. Vamos a pintar. Tenemos una idea que es la de hacer un café tertulia. Vamos a pintar una parte, vamos a hacerlo tipo Starbucks, con nuestros sillones, ¿no? Nuestra zona de relax. Otro apartado que haremos y que dividiremos por temáticas y por colores. Estamos ahí un poco pues, negociando a ver cómo lo vamos a hacer. Y luego pues, que también puedan venir autores, que se puedan hacer lecturas dramatizadas, que puedan participar ellos, que puedan venir los padres, porque yo creo que esto es lo que hace comunidad. Creo que esto es lo que fomenta realmente la lectura. Este tipo de actividades y entender que la biblioteca no es un lugar donde están los libros y ya está. No, es un lugar donde todos somos capaces de crear y de hacer que nos intercambiemos ideas fascinantes. Entonces yo de momento la idea que os lanzo es esta, la del Starbucks que vamos a hacer como nuestro pequeño café y la idea de San Valentín que sí, yo la tengo un poco en mi cabeza, pero hasta la semana que viene que tengo un poco de hueco libre o mira, de camino como digo yo, a la nieve en tantas horas de autobús, algo se me ocurrirá a mí y a mi libretita mágica. Entonces, bueno, la idea es eso, hacer muchas actividades y que se saque fuera, que esté en la biblioteca, que esté en los pasillos y que todo lo que se hace sea un fomento lector que se vea y que se palpe en el ambiente, que sea una idea de centro, que es complicado, sí, porque al final quien tira del carro somos los mismos, ¿no? Que al final yo, lengua castellana, la verdad que afortunadamente plástica que se une siempre, historia que también se ha unido y ahí estamos este trío, este pequeño trío de asignaturas llevando a cabo la biblioteca escolar. Entonces, bueno, aquí terminamos hoy. He puesto la última diapositiva, ¿no? En ruegos y preguntas, si alguien tiene alguna pregunta
decirlo, pero bueno, yo os he puesto esta última frase final y ahora iré a lo que está diciendo Noemí o Noelia que estoy leyendo. Dice, cuando se ha descubierto muy temprano la felicidad de leer, uno tiene la certeza de que nunca será desdichado. Y yo creo que esta frase de José Emilio Pacheco, Premio Cervantes 2009, tiene toda la razón. Yo muchas veces se lo digo a mi madre que le doy las gracias porque mi vida no sería la que es sin la lectura. O sea, yo hay veces que, es que me pongo a leer y como creo que como todos nosotros se te va de todo y es que no hay, o tienes un mal día y te llegas y te metes en tu lectura y es que te cambia la visión del día, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros somos los que tenemos que hacer también esta felicidad de leer en nuestros alumnos. Y bueno, voy a leer a ver lo que me habéis dicho, porque ya terminamos. Uno dice, estoy de acuerdo que, a ver aquí. Claro, hemos vuelto a utilizar la biblioteca, como dice Noelia Bañón. Si quieres combinar lectura libre y lectura guiada durante el curso, es mejor empezar, por ejemplo, el primer trimestre con lectura libre y luego lectura guiada o al revés, depende del curso. A ver, a mí la lectura guiada me funciona siempre, ¿eh? También es verdad que me curro mucho las sesiones de lectura guiada y lo relaciono muchísimo, siempre intento sacar interconexiones y conexiones, ya no sé ni de dónde, que esté todo con la actualidad, pero creo que la lectura guiada te va a surgir después de la libre. Si empiezas el primer trimestre o ahora el segundo trimestre, puedes hacer lectura libre, que vayan leyendo 20 minutitos, pero incluso a mitad de la lectura puedes, o al final cuando ya hayan acabado, puedes hacer como una pequeña tertulia y experimentar a ver cómo va Noemí. Y ya para la tercera evaluación, hacer la lectura guiada. Al final la lectura guiada es muy sencilla porque tú les pautas hoy, día 13 de abril, vamos a hacer la primera parte, las 50 primeras páginas. La semana que viene las otras 50 y en un mes ya te digo que tienes fundido el libro y de ahí vas sacando puntos estratégicos clave y te viene perfecto para trabajar lo que quieras trabajar. Y luego, es lo que os he dicho, podéis utilizar que yo lo hago siempre, los párrafos que más os gusten o las páginas para trabajar contenido, para luego hacer una expresión escrita, una tarea creativa, lo que queráis. Yo lo que os he dicho, para mí, cada vez más voy, ahora por ejemplo, en esta segunda evaluación, los de cuarto de la ESO me ha dicho, Zaida, ¿qué vas a hacer? Y yo digo, es que creo que vamos a hacer una tertulia, digo, porque este libro nos va a dar mucha chicha para trabajar. Y al principio, pues a lo mejor están un poco más reticentes, no hay, es que qué vergüenza hablar, pero en cuanto uno se suelta, bueno, entonces ya sí que tienes que parar y tienes que ir diciendo, a ver, vamos a ver, la mano, levanta, os recuerdo que se habla para levantar la mano, para hablar hay que levantar la mano, porque en cuanto uno ya abre la veda, todo el mundo quiere que el otro escuche su sentimiento, su emoción, su experiencia. Entonces, al principio no les gusta, pero luego quieren más y más y más, que es lo que ves, lo que dice Isabel. Tú vas marcando, efectivamente, pero luego es que ya os digo que yo a veces me río porque ya es el despiporre, o sea, ella lee y ya me esperan con la sonrisa, ¿no? Y a lo mejor alguno ya viene con el libro y me espera a la puerta y me hace, tertulieta, Zaida, hoy hay tertulieta. Y yo les digo, sí, hoy hay tertulieta, ya me esperan con la ilusión de la tertulia. Luego también porque, vamos, yo también me mojo mucho, cuento pues, a veces muchas cosas, ¿no? Personales, y que yo cuente cosas personales, eso también te ven humana. Y es que al final nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con un ordenador, ni trabajamos con una mesa o con una silla, como yo les digo a ellos, si quieres el mueble, pues estupendo, pero no dentro de mi clase. Digo, te pones ahí fuera y dejamos la silla y el alumno fuera de la puerta. Entonces, ya os digo que si no habéis llevado nunca a cabo ninguna de estas propuestas, arriesgaos porque al principio os dará miedo. Incluso diréis, ay, madre mía, y no sé hacerlo, y si lo hago mal, no pasa nada. No pasa nada que os equivoquéis o que tengáis miedo. Pero luego ya os digo que les encanta. Y es que lo podéis relacionar con tantísimas cosas en la actualidad, de verdad, no os podéis ni imaginar. La que hice yo de la trata de blancas, la piel de gallina, o sea, os he contado que una alumna contó que cómo fue forzada
Y los chicos me la miraban y decían, pero ¿cómo que fuerza? Y dices, sí, yo esto nunca lo he contado, pero claro, estás con una persona y tienes que tener relaciones sexuales. Y entonces, claro, ahí salen tantos temas que de verdad es muy interesante llevar las tertulias, hacer los clubes, todo lo que os he dicho. Así que nada, yo espero que lo de la biblioteca, como estaba un poco todavía, estaba ahí en ebullición, pues os he podido contar lo que os he podido contar y si vamos mejorando y la vida me da un poco más de tiempo que la que tengo ahora, pues os empezaré a hacer alguna publicación de Instagram, que de momento estoy parada porque os digo que fue el miércoles, o sea, fue el domingo el día que terminé de entregar la última situación de aprendizaje y ya hemos cerrado libros, o sea que nada, espero que os haya servido, que os haya aportado mis ideas, también todas las que han compartido las compañeras y los compañeros, porque la verdad que esto siempre es un feedback fabuloso el que se crea entre nosotros este clima. Así que bueno, ya nos vemos, si no me equivoco, es el 31, la cambiamos al 31, ¿verdad? Y será el 31 cuando nos veremos ya, que tendremos la de cómo crear una situación de aprendizaje desde cero patatero. Y lo que haremos también será trabajar los ODS, explicar cómo los he trabajado yo en todas las situaciones de aprendizaje que estoy haciendo de Vicens Vives, etc. Así que nada, que muchas gracias y a Araceli también, que sabéis que Araceli siempre está ahí, nos está la pobre ayudando y apoyando. Y nada, un placer a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.